Mis queridos amigos conspiradores, en esta nueva sede nacional de la conspiración, si les parece, inaugurémosla hablando del crimen de Topilejo, este crimen oprobioso, ignominioso, vergonzoso que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que nadie conoce esta historia, o pocos la conocen. ¿Qué les parece si lo abordamos? A mí me parece muy importante que lo abordemos porque me puedo imaginar el horror de estos 12 sacrificados cuando los van llevando al matadero sin que sepan por qué causa. Pero a mí, cuando propusimos el tema, lo que más, las ideas que más me desataron fueron de horror y temor, porque finalmente hoy encontramos fosas comunes a lo largo de todo el año, de los últimos años, casi como cosa cotidiana. Y de cientos, hace poco Y encontramos. esa masacre de más de 10 personas es de 1930 y cimbró a la sociedad, no obstante que era un México bronco. Sin lugar a duda. Creo que hemos perdido capacidad de asombro en este país. Hoy un muerto, 10 muertos, 1000 muertos no significa nada. 12 muertos en 1930 llenaron las páginas de los periódicos, se formaron corrillos en las calles. Es un escándalo de proporciones mayúsculas y descubramos que Topilejo no solo venden quesadillas, que ahí sucedió algo francamente terrible. Sí, bueno, que además conmocionó a la sociedad mexicana, porque además fue un crimen político, fue una venganza política. Sí. Ejecutada, según mi punto de vista, por el general Plutarco Elías Calles. Una vez más. Una vez más. Bueno, pero el chiste es que lo hablemos y que lo comentemos, Claro, y que cada venga. quien meta aquí su cuchara, porque O su es un vaso. crimen espantoso del que debemos avergonzarnos. Metamos en la cuchara. Vale. Siempre me impresionó, por ejemplo, cuando este politólogo, que en paz descanse, Jean-François Revel, sostuvo que las revoluciones o sirven para concentrar más el poder o no sirven para nada. Me pareció extremosa la definición, pero si ustedes ven la revolución rusa, bueno, pues acaban con los zares, sí, pero comienzan los soviets, que se quedan 70 años. Vean ustedes lo que pasó con la revolución china. Bueno, pues acaban, sí, corren a Chiang Kai-shek, pero después, ¿qué sucede? La Se queda revolución Mao, cultural, se queda Mao terrible. 50 años y sigue todavía la concentración del poder en China. ¿Qué pasó con Cuba? En Cuba, bueno, Fidel Castro acaba con Batista, bueno, y sigue siendo el dictador. O sea, las revoluciones sirvieron para concentrar más el poder, y en México igual. Este pequeño introito me permito hacerlo con el ánimo, ¿no?, de que veamos lo que pasó en la Revolución Mexicana, que se concentró aún más el poder después del derrocamiento del tirano, de Porfirio Díaz, y el derrocamiento de Bueno, yo no lo vería así. Yo Victoriano no Huerta. estaría de acuerdo con esta visión que tú tienes, porque sí se dio una sucesión presidencial con muchos golpes de Estado, con muchos asesinatos, pero no hubo una concentración del poder en un dictador unipersonal. Cuando menos aquí se repartieron las cosas en un partido y eso dio más juego. Claro, la forma de acallar a los opositores era la muerte, y por eso estamos recordando a los mártires de Topilejo. Y estaba yo recordando que cuando los llevan para ser asesinados, los obligan a cavar sus propias tumbas. Como generalmente sucede. Yo, para empezar, amigos conspiradores, no estoy de acuerdo ni contigo ni contigo. Me parece Qué bueno saludable. qué bueno que yo no he dicho nada. Y eso que Benito no entra en acción. Pero Porque también yo no diría, estás de acuerdo conmigo tampoco. no concentraron el poder, pero la manera en que se distribuyó fue de una manera impune, autoritaria, que propició la corrupción por un lado. Y por otro lado, creo que hay una parte quizá luminosa de la revolución al ir incorporando causas que finalmente las tenemos en leyes, que ya es un primer paso aunque no se hayan cumplido. O sea, pero yo creo la que lo más grave de todo es lo que, institucionalización. ahí sí coincido, Paco, la manera en cómo se va a derramar tanta sangre por tratar de evitar o no que se concentre el poder en las personas, y sobre todo en la década de los 20. Sí, pero bueno, es maravilloso. México es el único país que ha institucionalizado una revolución. Por supuesto. Al institucionalizarla desaparece el término, es un oximorón, Sí, ¿no? revolución institucional. Estamos Pero- completamente de acuerdo. Sí, sí, ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Absolutamente. Ve el caso, por ejemplo, de un Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón palomea las listas de los diputados. Por supuesto. Palomea las listas de los senadores. Palomea las listas de los gobernadores. Palomea las listas de los magistrados, de los ministros y de los jueces. Los O sea, caudillos lo es- siguen, muertos, siguen haciendo. Por eso, Por, entonces, por eso que- surge la novela maravillosa de Martínez Guzmán, La sombra del caudillo. Es la sombra de Obregón que está palomeando a quienes van a matar, ¿no? pero eso- no quienes van a hacer el juego político. Eugenio, se llama concentración del poder después de la revolución. Claro, ahí sí. O sea, y vemos una clara línea de Obregón siguiendo los pasos de Porfirio Díaz. Exactamente. Con Claro. su reforma del 24, 25, que es cuando empieza a meter la reforma para la reelección de él en el 28, Claro. es cuando empezamos a ver que quizá caminábamos para ese trance. Y ahí entramos en otros dos crímenes terribles, el de Francisco Serrano en Huitzilac y el de Arnulfo R. Gómez en Coatepec. En Cotepec. Pero antes que eso, yo creo que es importante subrayar cómo el gran traidor de la Revolución Mexicana se llama Álvaro Obregón. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un traidor? Porque si el principal postulado de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, y se reelige, entonces Claro. él, que había sido de los grandes impulsores liberales de la Revolución, de la Constitución del 17, él se reelige modificando la Constitución del 17. Eso para mí es una traición. Bueno, y lo que logra con eso es todo un derramamiento de sangre hasta donde llegamos a nuestro tema con Topileco. Tenemos desde la revolución de la Huertista, donde hace una purga militar terrible. Claro. ¿Cuántos generales de la primera generación no mueren fusilados o perseguidos o ejecutados durante el 23 y el 24? Que se jugaron la vida con Obregón Que fueron durante la sus campaña militar. compañeros. Claro. Bueno, además. el propio Serrano había sido, le llamaba a Obregón, mi dedo chiquito era su ayudante particular. Y era el ministro de la guerra. Exactamente. Y tenía todo derecho a pretender la silla presidencial. Pongámoslo en contexto para que nuestros amigos que conspiran con nosotros y que nos están viendo les quede claro. Obregón pretende reelegirse y aparecen dos fuerzas políticas. Una de ellas es Francisco Serrano, que se promulga como candidato por el partido antireeleccionista, y por otro lado Arnulfo R. Gómez. Y los dos son fusilados. Uno a mansalva, uno de ellos en Huitzilac, Morelos, y el otro en Coatepec, Veracruz. Queda solo Obregón para lanzarse, Así es. lanzado por los diputados sonorenses, y es asesinado también. O sea que hay alguien más, una enorme sombra que revolotea por encima de todo esto, que es el propio Calles. Y que por yo creo que es supuesto. la gravitación del poder ahí y las fuerzas políticas que se acomodan. Simplemente hay que decirlo, también para que no quedemos como los apologistas de Serrano de Gómez. Eran también No, no, fichitas. no, Como toda esa generación de revolucionarios, bebedores, parranderos, mujeriegos, les gustaba la vida Era de crápulas. El arquetipo de Juan Charrasqueado, Sí, que pero, nos encanta. y además sabemos hoy por los documentos y todo que Serrano se iba a madrugar a Obregón y Calles ese 2 o 3 de octubre del 27. Eso es Nada lo- más que se les adelantó Obregón, que tenía el colmillo más retorcido. que Bueno, otro. los traicionaron. Yo te diría que los traicionan. A Claro. Serrano y a Arnulfo Gómez los traicionan y van y le dicen al presidente Calles y a Obregón que los iban a matar en el aeropuerto de Balbuena. Exactamente, Así en es. todas las prácticas aéreas. Un poco lo que En la pasó base. también con el líder egipcio, ¿se acuerdan? Cuando estaba él en un Anwar desfile el militar. Sadat. Anwar el Sadat, que estaba en aquel desfile, Sí. y donde estaban pasando los militares, y pasaron los militares y dispararon a la tribuna y mataron. Es lo mismo que iban a hacer en el 27. Y además, aquí fue quien madrugó primero, ¿no? sí, sí. Y madrugó más temprano Obregón. Claro, por Y supuesto. se echan que además la gente, nuestros conspiradores en casa, si se van uno de estos fines de semana a Cuernavaca, que se vayan por la carretera libre Por ahí. y ahí se ven las 13 cruces que siguen, Huitzilac, que se claro. pueden ver perfectamente en la zona en donde fueron asesinados Serrano con sus acompañantes. Fíjate que todavía huele a sangre ese lugar. Bueno, Porque, la vibra, como porque dicen. el horror que provocó, o sea, que se causó en ese lugar es muy particular. Eso estamos hablando de 1925. 27. Hay una instrucción donde el presidente, y es una discusión interesante desde el punto de vista histórico, parece que el presidente Calles es el que dicta un memorándum, un oficio y lo firma, dice que quiere él que traigan a o sea, a Castillo de Chapultepec, al general Serrano y a sus 13 compinches. Y Obregón modifica el escrito y pues, traigan a muertos. Claro. Entonces, yo lo leí en un trabajo del general Peralta, donde él sostenía que él había visto cómo Obregón altera el documento
dice muertos, o sea, no los traigan a esta, sino traigan los muertos, que era muy distinto. Pero ¿no? eso habla bien de Obregón porque tenía muy buena mano izquierda. Sí, bueno, Mucha claro. mano izquierda. Bueno, y luego, como decía Benito, vienen estos asesinatos, le queda el camino libre a Obregón, llegan las elecciones, gana la presidencia en reelección Obregón y lo matan el 17 de julio del 28, ya no llega, es presidente electo asesinado. Sí, Claro. Y entonces viene la necesidad de la sucesión presidencial, que es lo que nos va a llevar a lo de Topilejo. Exacto. Es el tercer presidente mexicano asesinado en 15 años en el siglo XX. El primero fue Madero, el segundo fue Carranza y el tercero fue el presidente Obregón. Álvaro Obregón. 3 presidentes asesinados. Hay que ver este México Y a, bronco. y a Ortiz Rubio no lo mataron de milagro, porque milagro. el balazo fue en la quijada, se la desbarató, estuvo 2 meses convaleciente. Estamos hablando de un atentado que sucede. Posteriormente Que- a este asesinato de Obregón. Perdón, pero para poner contexto, porque Sí, luego me parece como bien. brincamos Sí, mucho. eso me parece muy bien. ¿Qué sucede después de la muerte de Obregón? Obviamente eligen un presidente interino que es Emilio Portes Gil. Así es. ¿Quién convoca a elecciones presidenciales? Porque no se podía quedar calles. No, calles, no, y menos después de Y lo que menos había después, sucedido, sí. claro. No, bueno. Convoca elecciones presidenciales, las cuales van a enfrentar a Pascual Ortiz Rubio, al que le decían el nopalito, Nopalito, por por baboso. sí. Y por ahí había un verso contra José Vasconcelos. Ese verso decía, si es usted un animal, vote usted por don Pascual. Si son puros sus anhelos, vote usted por Vasconcelos. Claro. Eso es. Y es cuando también se acuña otra frase célebre porque por Plutarco Elías Calles vivía en Anzures y Ortiz Rubio vivía en el castillo de Chapultepec y entonces decían, allá vive el presidente, el que manda vive enfrente. Exactamente. Ahora, aquí yo trato en mi libro, por ejemplo, de los arrebatos carnales, abordo el tema, evidentemente, de la elección del 29, pero interviene Antonieta Rivas Mercado, que se acordarán ustedes Sí, que era claro. la hija de aquel arquitecto notable que Famosísimo. hizo el monumento a la independencia. Y bueno, ella es la que financia la campaña de Vasconcelos con su patrimonio heredado Sí. de su Para padre. lo último que le queda. Lo último que Sí, le porque queda. Vasconcelos la despojó de todos sus recursos y después permitió que se suicidara en Notre Notre Dame. Dame. No, pero así como permitía, no. Bueno, Ella porque- estaba ya bastante trastornada. Pero Vasconcelos no metió las manos, ni siquiera cuando se suicida aparece en el sepelio ni se preocupa por el cadáver. O sea, Vasconcelos era un tipo también Pero hay que ver también- bastante detestable, digamos. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es, ya lo veremos por qué, pero lo que quiero decir es que qué ingenuidad de esta mujer de no haberse percatado que se estaba enfrentando con su dinero nada menos que al máximo poder presidencial, el del maximato, ¿no? Así es. Y ella creyó todavía que financiando la campaña de Vasconcelos iba a poder llegar a algún lado. Claro, ya sabemos a dónde llegó, a darse un balazo En en, el la corazón. catedral en París, ¿no? Bueno, las elecciones se llevan a cabo en noviembre de 1929. Así es. Y la prensa habla de un magno fraude, ensangrentadas las casillas y demás. Pierde Vasconcelos y es cuando ya El 30. gana Pascual Ortiz Ortiz Rubio Rubio. para tomar la presidencia o para protestar como presidente el 5 de febrero de 1930. 30. Sí, Bueno, pero ¿estás de acuerdo, no? Que hubo un gran fraude electoral. Yo creo que los acarreos fueron gigantescos. seguramente, La- pero nunca se demostró No, pues ni no. con cifras, ni con estadísticas. son rateros, ni no son ni tontos, con, ¿no? ni con relatos, ni con Se testimonios. institucionaliza incluso las elecciones, las elecciones. querido. Pero entonces ahí ya viene Pascual Ortiz Rubio, va al Estadio Nacional a tomar posesión. Viene un fulano que se llamó Daniel Flores, le dispara a él, le dispara a la mujer de Ortiz Rubio, a una sobrina y hasta al chofer le da. No le dio al perico porque no llevaban. Y en ese momento es cuando surge toda esta anécdota perversa de los mártires de Topilejo. Cuando sale en el automóvil ¿Sí? el presidente Ortiz Rubio con su esposa y con su sobrina. y le dan- Ortiz Burro, como le decían. Sí, el nopalito, sí. Le dan un tiro en la cara y que podía haber matado a la sobrina y a la esposa. Sin embargo, afortunadamente no pasó, pero lo que se desconoce es que la sobrina y el nopalito eran amantes y vivían en palacio en el castillo de Chapultepec. Eso sí no me la sabía. Pero si quieren ustedes, ahorita le entramos. Por lo pronto, salud. Salud. Bueno, como decíamos, recordemos ya cuando es ungido presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, bueno, no le basta
a Calles el hecho de que ya hubieran nombrado, digamos, si hubiera sido electo su candidato, sino que ahora va con toda inquina en contra de los vasconcelistas para matarlos, para acabar con ellos, porque él era el poder. Sin embargo, hay quien dice que el atentado contra Ortiz Rubio fue organizado por Emilio Portesil y por Gonzalo N. Santos, que ese atentado no viene directamente, bueno, viene de Calles, pero en una carambola de 3 bandas, ¿no? También hay, Yo creo que ahí empezamos entonces a jugar como siempre a nuestras teorías, perdón la De la expresión, conspiración. chaqueteras de la conspiración. Claro. Porque es decir, finalmente la imposición de Ortiz Rubio se le debe a Calles. Por supuesto. Ahora, yo soy de los que cree que no fue una venganza para acabar con lo mejor del vasconcelismo, porque ya habían ganado, es decir, ya había ganado la presidencia Ortiz Rubio, ya no tenía nada que demostrar Calles. ¿No? A mí me da la impresión que es más quizá de este tipo de venganzas de mandos medios del propio gobierno, que se toman ciertas atribuciones y que desaparecen a estos jóvenes o a estos personajes, porque realmente creo que Calles estaría, y eso que a mí me parece que sí es de repente siniestro Calles, pero yo no lo responsabilizaría como en primera instancia de esa masacre. yo te diría que, desde mi punto de vista, el crimen de Huitzilac del 27, de alguna manera, tanto Obregón como Calles los van arrinconando Claro. a un levantamiento armado. Arnulfo supuesto. Gómez. Entonces, aquí supuesto. yo creo que pasa lo mismo. Aquí se repite la misma estrategia política. Es provocar Bueno, eso es cierto, Vasconcelos Francisco. se levante en armas. Eso Pero- es cierto. El general León Ibarra, que es uno de los asesinados en Topilejo, estaba convencido de hacer un levantamiento para que Vasconcelos tomara la silla presidencial. No es una especulación, era León Ibarra y un señor Manuel Nava, y había muchos otros, digamos, prosélitos de Vasconcelos que querían derrocar al gobierno y traerlo a él. Claro. Pero yo insisto con mis dudas. Es decir, Vasconcelos proclama el plan de Guaymas el 1 de diciembre de 1929. Así es. Pasa todo diciembre, pasa todo enero y el 5 de febrero es la toma de posesión. Ya para ese momento, el propio Vasconcelos estaba totalmente decepcionado del pueblo mexicano. está en Los Ángeles. Porque no se habían Exiliado. levantado con él. Él se creía un segundo Madero y realmente creía que el pueblo se iba a aglutinar, pero el pueblo ya estaba cansado, pues prácticamente de 19 años de guerras. de guerras, claro. Y de rebeliones y de levantamientos y de planes. Entonces, yo siento que además, una cosa es la fuerza que sí tenían Arnulfo R. Gómez en términos militares, pues eran militares. Y Y Pancho Serrano, Serrano, pues era que el- Vasconcelos no tenía cero fuerza militar. Por ahí hubo un general que se levantó y lo fusilaron inmediatamente. Onofre se apellidaba alguna cosa, Onofre Pérez o Sánchez, alguna cosa Ramos, así. Onofre Ramos. Y lo fusilan luego. Entonces, por eso yo insisto, creo que es más bien un tipo de desquite o de venganza, pero de esbirros, valga la expresión, del nuevo régimen. Yo no creo que se moviera una hoja en aquella época sin que lo conociera el caudillo. Yo no creo que nadie se atreviera a hacer una cosa de esas sin su autorización ni Sí, con su sí había hojas que se movían y que el caudillo no sabía, las hojas de parra. Ah, bueno. No, Pero no solo tenía ese esas, control. querido. Lo que es absolutamente cierto es que 3 personas que pudieran haber sido presidentes de la República, 3 sonorenses, Arnulfo R. Gómez, Francisco Serrano y Álvaro Obregón, no llegan a la presidencia porque son uno fusilado, los otros asesinados a mansalva en Más bien Huitzilac. tres norteños, porque hasta donde tengo entendido, Serrano es sinaloense. Creo- Si no mal, ¿No es sonorense? no, casi podría Yo- apostar. pues apostemos. Apostemos. Una machaca. Una Con cerveza. vamos Sí, a ver, sí, Francisco sí. Una Serrano carne sonorense, Es con sus- una carne sonorense. Sí, porque era pariente inclusive de Obregón Serrano, un pariente lejano porque un hermano de Obregón estaba casado con un hermano de Serrano. O sea, tenían un vínculo, yo sí creo que eran sonorenses. Siempre los dos. tenemos, yo también. Pero ahí tienes también el caso del propio Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, que ya había sido Así presidente, es. bueno, él también decide, sabiendo el nivel de salvajismo de Obregón, Levantarse en armas. no. Además de levantarse en armas, cuando la ve perdida, se va a vivir a Estados Unidos. ¿Qué hace también el propio Vasconcelos? Vasconcelos lo que tenía que haber hecho, creo yo, ¿no? Es haber capitaneado el movimiento contenido en el plan de Guaymas desde el país. Desde el país, Pero claro. era yo insisto, Se ya va. no había las condiciones políticas para que él pudiera un nuevo levantamiento. pero- Estamos hablando además de un momento muy difícil, con todos estos muertos, perfecto, pero además se estaba terminando la guerra cristera, Cristera, claro. con sus casi 100,000 muertos. No, ya la gente no Sí, iba a seguir a yo Vasconcelos. coincido contigo. Ya las circunstancias no eran propicias para un levantamiento armado
como fueron los levantamientos de la revolución, ¿no? Pero no se vale erigirse como líder de un movimiento armado y decir, me voy a Estados Unidos y cuando estén listos, y para entregarme el poder vengo y me presento como nuevo presidente de México. Nacido en Guatapambo, Sonora, en 1886, así que de aquí nos vamos directamente a por esa carne que me está esperando Muy bien. con cariño. Perfecto. Bueno, pero el punto es ese. Yo creo que Vasconcelos se comportó como un cobarde. No tenía por qué haberse retirado del país. No, bueno. Es muy fuerte el término Sí, cobarde. yo Yo creo que también. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que capitanea un movimiento Se del comportó- extranjero y dice, se- cuando estén listos, vengo para Sí, que me pero- nombren. Más que cobarde, comodino. Comodino, cínico. Sí, porque bueno, por eso, levántense lo que tú ya, quieras, como pero- Madero, a caudillo cuando ya estén No. las huestes tomando la Ciudad de México. Si alguien conocía a Obregón y a Calles, ese se llama José Vasconcelos. Ah, no, claro, pero afortunadamente para Vasconcelos, Obregón ya estaba muerto. Sí. Porque de hecho, Calles sí lo pudo haber agarrado y fusilado. Habría Van a que- terminar siendo amigos Calles, increíblemente Calles y Vasconcelos en el exilio. Sí, Pero bueno. habría que acotar que Vasconcelos fue el ministro de Educación de Álvaro Obregón. Así es. Y Al que, mismo y- tiempo. y que era su preferido, era su secretario, era su niño bonito al que consentía, su delfín. Al mismo tiempo que Calles era secretario de Gobernación en el gobierno de Obregón. o sea, Claro, la eran- misma eran- garra, pero eran revolcada. compañeros de gabinete, O sea, ¿sí? O sea que las pretensiones de Vasconcelos a la presidencia eran bastante razonables y legítimas y pudo haber ganado las elecciones si no hubiera sin duda la todo este modernidad o el tejemaneje. ingreso al Estado Nacional en este país está marcado por bala y sangre. ¿no? Así es. Una y otra y otra y otra vez. Que eso es lo que finalmente va a ser la revolución hasta el 29 cuando se institucionalice. Ya después sí entra un régimen de estabilidad en términos de la sucesión Sí, por presidencial. supuesto. Ahora, yo sí creo que Y ahí Vasconcelos... es donde yo digo que la revolución no propició una dictadura como las que mencionaste, la China, la bolchevique, etcétera, porque ya a partir de Lázaro Cárdenas hay una apertura, podríamos llamar democrática entre comillas si quieren, pero ya hay un juego político y ya no se concentra el poder en una sola persona, aunque sigan atrás de las sombras. Aunque se concentre. así, La sombra del manejando, caudillo sigue claro. encima Pero de se todos concentra, Eugenio. constantemente. Otro de los tiranos se llama Lázaro Cárdenas. No, Lázaro empecemos Cárdenas. otra vez, No, empecemos. yo tampoco creo. Lázaro estoy de Cárdenas. acuerdo. Bueno, No. bueno, si me permiten, digo. está Sí te bien. permití, Bueno, estás en tu claro que te conspiración. permitimos. Bueno, no. Y no te voy a apostar una carne asada. Yo les te digo- voy a apostar un chorizo de Toluca. ¿Por qué era un tirano Lázaro Cárdenas? Lázaro, y no es el tema de Topilejo, pero tú comenzaste, ahora te aguanto. Yo no abrí la Bueno, ya, Tú tienes la solito culpa de todo. sacaste a Cárdenas a colación, venga. Sí, ya, ahora lo defiendes. Bueno, Ok. allá va. Claro que lo defiendo. Un hombre que concentra el poder, que nombra diputados, que nombra senadores, que nombra Bueno. jueces, magistrados, ministros, y que además coordina la prensa, porque él funda PIPSA y dice, cualquier otra persona que hable mal de mí. Eran los usos y no hay costumbres periódico. de la era democracia Bueno, tú dime, mexicana. ¿cuál No, democracia? pero Paco, tirano no. O sea, Tirano, yo creo que fue no, yo un tampoco. presidente muy autoritario. Autoritario. Absolutamente. Sí. Como todos los pero generales pero que tenía fueron una virtud que presidentes. no tuvieron Obregón y Calles y los sonorenses. No era sanguinario. Sí, no. O sea, realmente él sí así se es. comportó de una manera mucho más humana y decían que tenía que ver por su origen michoacano y demás. Aunque Pero tú lo lo- habías hecho a Cedillo, ¿eh? No Pero se bueno, nos ahí olvide. en combate, o sea, Claro. no lo agarraron a la mala como No, a no, Serrano no, y él se lo fue trajeron a en México. un Y hecho no de fue armas. fusilado como fue. Pero este país se merecía la democracia después de lo que acabas tú de decir, del Este 29 país se y merecía la se la democracia merecía desde del 13 del 10. 84 Desde años. 1810. Sí, Entonces, claro. que es una Se marcha llegó- atrás. ha llegado tarde. Ahí, fíjense ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo. Con Cárdenas se instala la dictadura perfecta. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, Bueno, Esa, número uno. Y número dos, yo tendría mis dudas. Yo también. los ¿Por qué? mecanismos Sí. de control para el sector obrero y campesino son de Cárdenas. por supuesto. Sí, claro. Sí, o sea, Y se crea la- claro, se no crea era la una inocente cron- palomita, no. yo estoy totalmente de acuerdo. o sea, pero así como el tirano, Pero no. había Crea- ideas socialistas permeando en el Claro. ambiente. Si estás, Claro. sí, a Por ver, supuesto. esos sindicatos formados, ahí estaba Vicente Lombardo Toledano, que no me Estaba digas Luis- que era un Luis tipo de Morones, derecha. Sí, pero una que era cosa de es- izquierda. Buscar la defensa de los principios obreros y otra es utilizarlos como carne de cañón electoral para garantizar Pero la permanencia fíjate, del poder. Alejandro, Por supuesto. No se propiciaba. Hasta la hoy lo dicta- estamos pagando eso. Claro, Pero bueno, no ahí se está propiciaba la dictadura corrupción del de los proletariado. sindicatos. Se propiciaba otro tipo de juego Sí, político. releamos a Se- Daniel Cosío Se Villegas. crea la CTM, se crea la CROM,
se crean las grandes centrales obreras para proteger a los trabajadores. Yo no creo que para mexicanos. proteger, yo creo que para poder tener controlado a los sectores más Por radicales supuesto. de la sociedad. Por Y supuesto. que te garantice eso que la lealtad absoluta al régimen que iniciaba en tiempos de la revolución. Crea la CTM, ¿para qué? Para tener el control obrero. Crea la CNC, la campesina, para tener el control de los campesinos. claro, claro. Pues ahí tienes. Oigan, ¿no estábamos hablando de Topilejo? Sí, ¿verdad que sí? Topilejo, ¿dónde lo dejamos? Bueno, volvamos a Topilejo entonces. Volvamos a Topilejos, sí. Yo diría ¿Qué es que esto? Sí, sí. Pero bueno, tú- esa es, es que tú parte, pusiste el desorden. esa es parte de la conspiración, Pero, así es. pero es que lo de Topilejo está enganchado en todo Con esto todo. que estamos hablando y es un pequeño hito en todo Es una cicatriz discurrir invisible. histórico. Pero es en una este país. cicatriz importantísima porque Claro. finalmente así es como operaba ese sistema. El sistema que surge de la Revolución Mexicana es así. Es mátenlos en caliente. Bátelos en caliente ya institucionalizado. Por supuesto. No, están los de Topilejo y luego vendrán las desapariciones políticas de los años 50 y Claro, 60 y después- hasta La la guerra guerra sucia. sucia. La O guerra sea, sucia, finalmente claro. sí es un régimen que se establece y que quizás sus primeras víctimas ya sistematizadas son los muertos de Topilejos. Como dices, cavaron sus propias tumbas, Sí, güey, fue una los cosa llevaban atados con espantosa. alambre y ahí los ejecutaron y los enterraron. Hasta días después se encuentran, empiezan a encontrarse los Mucho cadáveres. después se pudo esclarecer, como muchos años después, como 10 años después, se pudo esclarecer qué había pasado con estos mártires de Topilejo, porque los daban como desaparecidos. De hecho, aparece uno, Manuel Nava, que se pensaba que había sido asesinado en Topilejo. Resulta que no lo mataron, lo perdonó el comandante del pelotón que iba a masacrar a estos hombres. Nunca supo explicarse por qué. Yo creo que es interesante todo esto y muy importante que rescatemos a los crímenes de Topilejo como un pasaje de la historia de México que jamás tiene que repetirse. En este país, todo mundo tiene derecho a protestar. Así es. Claro. Y creo que... Y a oponerse. Y a oponerse. y a Una dar su sociedad que versión. protesta es una sociedad sana. Y los que olvidan están condenados a repetir. A repetirla. Por eso hay esta que tener conspiración cuidado. es sana, porque no todos estamos de acuerdo. Qué bueno, supuesto. afortunadamente. Por mi Salud. general Cárdenas.